Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos. Buenas tardes, estimados oyentes y televidentes de este programa. Bienvenidos al programa número 33, me parece, de Observatorio Internacional. En esta ocasión vamos a hacer una excepción frente a nuestra habitual participación con académicos, docentes, amigos del exterior, América Latina, Estados Unidos, Europa. Ahora por primera vez vamos a incorporar a un amigo, colega ecuatoriano, hincha del Quito o compañero de esta institución, quien acaba de regresar al país luego de haber estado prácticamente un año completo en España estudiando su maestría. ¿Y por qué lo hemos invitado? ¿Cuál es un poco la intención de este programa? O sea, recibir sus percepciones como una persona de una cultura latinoamericana, ecuatoriana, que llega allá y que se enfrenta a una serie de nuevas impresiones, nuevas sensaciones, nuevos dolores, nuevas comidas, nuevas personas, etcétera, y sobre todo en un periodo tan lleno de eventos que han trastocado la cotidianidad de la gente, como son la pandemia, la pospandemia y en la cual estamos todavía insertos, y el tema de la invasión de Rusia a Ucrania con todas sus consecuencias, sanciones, etcétera, lo que ha generado impactos de alcance global, como conocemos, en el plano alimentario, en el plano del armamentismo, en el plano de la energía, por supuesto, y en el plano, sobre todo, de la inflación y nuevas transformaciones en las dimensiones económicas. Entonces, sobre estos temas vamos a tratar de, como es nuestra característica en este programa, dialogar con el invitado sobre estos temas. Una primera pregunta es, bueno, ¿cuál es su impresión general de, comencemos por España, de los lugares en los que estuvo o visitó, con respecto a la sensación de la gente, como que inestabilidad, tranquilidad o desazón? Bueno, vale la pena señalar también que, según entiendo, allí en España, antes de la invasión de Rusia a Ucrania, ya tenían unos problemas especiales, particulares, energéticos, que le podemos analizar en detalle más luego, pero comencemos con su impresión general más bien. Sí, lo que es evidente en España cuando uno llega es, y especialmente cuando enciende la radio, la televisión, es la situación de polarización que existe, ¿no? Uh-huh. Me parece que hay nuevos actores y nuevos actores que ya cumplen funciones de gobierno, eh, que han removido el ambiente político de España y que eso se expresa en diferentes niveles del relacionamiento social de la gente, en el día a día, en el transporte público. Se van evidenciando posturas. Básicamente creo que hay una sensación o más bien dicho, más que una sensación, una necesidad de que se normalice la situación, primero afectada obviamente por la pandemia y luego por los efectos de la guerra, pero sin dejar de desconocer que hay cuestiones estructurales que son las que provocan ciertos problemas graves en el país, ¿no? Uh-huh. Me parece excelente que haya llevado hacia el tema de la polarización, que nos lleva forzosamente a la dimensión política. O sea,
En América Latina encontramos una polarización similar, quizás mucho más aguda, porque Boric ganó con un poco más del 50%, o Petro igual. En el Ecuador, Lazo ganó con las mínimas. Entonces, mucha gente pensaba que esa polarización era exclusivamente latinoamericana. Pero como usted señala, y me parece que es una percepción absolutamente válida, la polarización es global. Pero en plano político, es claro, luego hablaremos de las posiciones del Partido Socialista Español frente al tema Ucrania, por ejemplo, y los debates que eso genera. Pero, ¿cómo caracteriza usted a esta polarización? Una ilustración adicional que me parece que vale la pena plantear es que conversaba con alguien hace unos días, un español, y le preguntaba si en España se había superado las heridas de la Guerra Civil Española. Y me decía que no, que nunca se superó eso y que ahora se está agudizando. ¿Cómo percibe usted o pudo percibir estos procesos? Eso es indudable, o sea, eso sí uno lo percibe, es decir, un turista quizás no lo pueda percibir, pero una persona que va y se instala ahí, ya sea por estudios, por trabajo, lo percibe. La herencia del franquismo es ineludible en la sociedad española, sea a favor o sea en contra. Me parece que el tema con América Latina es que los procesos, los fenómenos políticos que se dan aquí en América Latina se reproducen, me parece, como un espejo de lo que pasa en España. Uh-huh. Y quizás muchas veces tratamos de ver hacia otros contextos como el norteamericano, pero en realidad nosotros hablamos español y esa es una cercanía que, a pesar de que España siempre, digamos, no puedo decir siempre, pero le ha dado de alguna manera la espalda a América Latina siempre está mirándose en el espejo. Y creo que esos procesos de polarización que se dan aquí precisamente se toman de España. Y creo que quizás aquí, quiero resaltar esto, quizás aquí no se ven tan marcados como los que se ven allá. ¿Sí? Creo que la polarización allá llega a niveles bastante fuertes a nivel político. Sí, a nivel Uh-huh. político. Eso sí, la gente prefiere eludir conversaciones políticas en un contexto de trabajo, en un contexto de estudios, pero a nivel político la polarización es definitivamente bastante cruda, bastante fuerte. Ajá. Uh-huh. Ahora, para profundizar un poco más en estos aspectos políticos, una puntualización que no estoy claro, pero Vox sería entonces la expresión de esas fuerzas neofranquistas. Em, yo creo que no solamente. Es Uh-huh. decir, Vox es sin lugar a dudas un partido político de ultraderecha, representante del neofascismo, pero creo que solo para dar algunos datos, la mayoría o la gran parte de las figuras políticas de Vox son antiguos militantes del Partido Popular. Sí, Uh-huh. de la derecha tradicional conservadora de europea. Y de hecho, el fundador del Partido Popular es Manuel Fraga, que es Uh-huh. un antiguo funcionario del franquismo, ¿no? Entonces, creo que decir que Vox es el único heredero del franquismo no es real. Uh-huh. Yeah. Ahora, em, ¿por qué razones, em, a pesar de esa polarización, em, no hay tal explosión de partidos políticos como existe en América Latina? Allá más o menos tiene 4, 5 o ya 10, poniendo todos hasta las extremas derecha e izquierda, pero no tiene como acá unas fragmentaciones brutales.
Sí, me he puesto a pensar en eso, pero sí creo que tiene que ver con temas institucionales, con Ujú. una organización institucional del Estado. Aún así, considero que, por ejemplo, la misma lucha política que se da en el Parlamento, por ejemplo, va organizando a estas fuerzas políticas. Por poner un caso, el centrismo Ujú. ha ido fracasando, pese a Ujú. ser una fuerza innovadora en años atrás, pese a haber ocupado un considerable número de escaños en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, en los últimos años en las últimas elecciones, en las dos últimas elecciones, ha sido un fracaso estrepitoso, Ujú. pero precisamente porque hay quizás por esa estructura institucional y porque en el debate, que además es algo que no estamos acostumbrados, por lo menos aquí en el Ecuador, se identifica que ese centrismo es inútil, porque se alinea a un sector específico que es la derecha. Ujú. Entonces, por más de que se declaren liberales y ni de izquierda ni de derecha, pues creo que esa organización del Estado permite que esas fuerzas vayan de alguna forma perdiendo fuerza, ¿no? Ujú. Yo sé que su especialidad no son las ciencias políticas, pero unas dos últimas preguntas sobre temas políticos para tener mayor claridad. Una, em, ¿cómo ve, cómo compara los debates políticos allá con los debates políticos a los cuales usted estaba habituado y que ya está feliz de haber reencontrado cuando regresó y encuentra ah, en los medios todos los días? La verdad encuentro que hay un nivel de altura mucho más es decir, los debates son mucho más de altura, ¿no? Pero a la vez son mucho más sinceros. Creo que hay que tomar en cuenta cuál es el- el, la característica de la personalidad del español, ¿no? Ujú. Es una persona muy sincera, que habla las cosas como son, y creo que los debates se producen en ese nivel. Sin embargo, creo que el debate político y especialmente en los medios de comunicación es a un nivel quizás hasta peor que el de acá, Mm. ¿sí? Me parece que hay cosas que son cuestionables, ¿no? O sea, terriblemente cuestionables. eh, am, Medios de comunicación que están alineados evidentemente a fuerzas políticas Ujú. y que se vuelven jueces Actores políticos también. actores políticos en definitiva el caso los últimos días que estuve en España salió a la luz audios de una trama parapolicial de corrupción que lo que intentaba era debilitar a una organización política que estaba teniendo un auge político en un auge en un contexto electoral determinado, me parece que en el año 2016 Pero a nivel nacional o en espacio local. a nivel nacional, y esta estructura, esta paraestructura comenzó a construir supuestos actos de corrupción, hablamos de Podemos, en contra de esta Mm. organización, para evitar que precisamente pierda esa preferencia electoral que le estaban dando las encuestas, que en ese momento, según lo que decía se reportaban las encuestas, estaba en segundo lugar, pero que finalmente, gracias a todo este entramado político que estaba en complicidad con la prensa, de acuerdo a lo que se evidenciaba, eh, llegó a ocupar el tercer lugar. Entonces, por ejemplo, el caso puntual, un periodista, además que con una eh, con bastante recorrido, Ujú. con una, vamos, se me va la palabra esta eh, todo Un prestigio, un una figura, prestigio de ser neutral y imparcial. un profesional, digamos. Sí, exacto. Estuvo, eh, más bien dicho, Se prestó a esto. aceptó a presentar documentos que eran claramente falsos, Mm.
¿sí? En contra de el ex vicepresidente de la República, Pablo Iglesias, que era el líder de la organización Podemos. Más allá de que estemos a favor o en contra de esta organización, pero estos documentos estaban construidos por un comisario de policía. ¿Sí? Este comisario de policía además es conocido porque ya se conoce esta trama, es el comisario Villarejo, se encargó de hablar con todos los actores políticos, con todos los periodistas y grabarles las conversaciones, absolutamente todas. Entonces comienzan a filtrarse y el periodista sabía que esa información era falsa y a pesar de eso la presentó. Entonces hay toda esa conjunción de actores en el plano, en la lucha política, ¿no? Mira, pero hay una cuestión que me parece bien interesante, lo que acaba de señalar, poniéndole en el contexto de lo que está en debate hoy aquí en el Ecuador, esas propuestas de cambios a la ley de comunicación que en los sectores oficialistas del gobierno básicamente plantean que debería vetarse completamente. Esto del el uso de información falsa, la necesidad de que los periodistas, al igual que cualquier profesional, rinda cuentas de sus actos y que no tenga carta blanca. ¿Cómo funciona eso allá en España? ¿Hay alguna ley en ese plano o no? No hay una ley así específica que trate estos fenómenos, más bien está el Código Penal normal, sí, pero que generalmente se aplica, o sea, de lo que conozco no ha habido casos muy puntuales en los que se ha sancionado, pero por ejemplo en este caso del periodista Ferreras, que es el nombre de este periodista, no va a pasar a mayores, o sea, nadie le va a denunciar, nadie le va a decir nada porque no hay una ley. Y en el contexto, además, español y europeo, es impensable una ley de comunicación, y mucho más como la... Mire, pero ahí me parece bien, bien interesante el profundizar en este debate, que acá recién está empezando. Pero, o sea, viendo esa serie noruega interesantísima, danesa, Borgen, Borgen, o sea, allí se ve que los periodistas son profesionales, tienen alguna ética, o sea, son capaces de aplicar autocensura, digamos, de autorregularse, no autocensurarse, sino autorregularse, o sea, entender los orígenes de sus informaciones, la validez de las fuentes, los impactos que va a generar, contrastar, etcétera, etcétera, elementos que para el periodismo ibérico o latinoamericano o aparece como impensable. Entonces, esta cuestión de la autorregulación no solo es posible, es solo posible en los países nórdicos, en los países más avanzados en la cuestión de vigencia democrática. ¿Qué le parece a usted? Podría ser, o sea, yo creo que es un tema para analizar, o sea, y creo que hay menos escándalos de este tipo en esos contextos, ¿no? En esas regiones, en Dinamarca, en Suecia, en Noruega. Pero aún así, por ejemplo, yo tengo una formación de pregrado en comunicación social y muchas veces se ha mencionado casos en Alemania, que Alemania también se ve como el ejemplo de la honradez, de la honestidad, de malas prácticas profesionales en el periodismo. Entonces, y además creo que ese vínculo de los medios de comunicación con las grandes empresas, creo que es una relación que es inevitable, pero que a la vez favorece este tipo de situaciones. Y a su criterio, eso también está, nos quedamos más en lo de la comunicación, pero me parece relevante. ¿Juegan igualmente allá un rol central en España, de lo que usted pudo ver, percibir, las redes sociales? Sí. Y las fake news también. Sí, indudablemente. Eso sí, y sobre todo ahí tuve la oportunidad de escuchar a un pensador italiano, Stephen Ferri, joven, que hacía un estudio sobre el relato de la ultraderecha, ¿sí? Creo que la ultraderecha es muy hábil, tal como sucedió con Trump, en manejar estas herramientas a su favor y generar toda una corriente, especialmente de todos los afectados. En esto lo sabemos muy bien usted y yo, que toda la ultraderecha de alguna manera
recoge el malestar de los procesos de Ujú. globalización y precisamente utiliza estas redes para captar a sus electores. Entonces, por ejemplo, ahí encuentra mucho espacio en el sector campesino, en los sectores ganaderos, en los sectores agrarios, que Los son xenófobos, los sí, antimigración. exacto, y gente que no puede, que no tiene espacio Ujú, en los medios de comunicación tradicional, ¿no? ujú, ujú. Ahora, para cerrar el tema político, um, ¿cuál sería su criterio o percibe usted que es la razón de que, a pesar de la polarización, de la fragilidad partidaria, um, España no sea tan inestable políticamente como Italia? A ver, creo que lo que habíamos hablado anteriormente hay una fortaleza institucional que, si bien es cierto, nace de un proceso de transición que podría hasta cierto punto, y es en ciertos sectores cuestionado, Ujú, porque hablábamos de la herencia del franquismo, esta situación del pacto de la Moncloa, que se toma como un ejemplo, en ujú. realidad dejó Pero, perdón, ahí ya que menciona el pacto de la Moncloa, ¿a usted le parece que lo que decía alguien cuando se hacía desde acá, la analogía de que necesitamos un pacto similar acá, como que ya es obsoleto, ya está absolutamente superado y que estamos en otro momento histórico y que ya no es posible? Es que el pacto de la Moncloa me parece que, y de acuerdo también a sectores, como digo, progresistas especialmente, no fue un pacto absolutamente democrático. Mm, Sí, o sea, me parece que dejó a un lado a fuerzas importantes, a sectores importantes, y sobre todo el tema de algo que ahora está recuperándose, que es el tema de la memoria histórica. Se echó tierra sobre todo lo que había hecho el franquismo, toda la vulneración de derechos, los desaparecidos y todos esos dramas que vivió España durante el periodo de la dictadura de Franco, ¿no? ujú. Ahora, si bien, ya dejando atrás esta temática, si bien usted llega a España prácticamente cuando había pasado casi un año y medio de la pandemia, es decir, ya había pasado los dramas que hicieron noticia en la prensa de la desesperación de sectores que vivían confinados en pequeñísimos departamentos en ciudades como Madrid, como Barcelona, etcétera. Em, ¿Cómo percibió usted el impacto de la pandemia en la población con la que usted se topaba en un supermercado, en un restaurante, los compañeros de la universidad, etcétera? Sí, yo, a ver, creo que yo llegué a un momento en que ya en los efectos de la pandemia en la salud pública, digamos, de alguna forma, ya estaban bastante controlados. Sí, había obviamente, ahí en este momento incluso está atravesando la séptima ola, Ujú, sí, pero ya se comenzaba a vivir un ambiente de normalidad. En lo que más estaban preocupadas las autoridades era en la recuperación económica, ujú, sí, más que los efectos de la pandemia. Me parece que el proceso de vacunación fue bastante lento, sí, solo por poner un caso. Yo llegué a España ya con las dos primeras dosis de vacuna y allá había gente que todavía no estaba recibiendo la primera vacuna. ujú, Tal vez se entiende por la cantidad de población, pero sí fue un poco lento. De todas maneras, hasta el último día que estuve allá ya se vive una relativa normalidad. Sí, o sea, ya la gente usa la mascarilla, el tapabocas exclusivamente en el transporte público, donde es obligatorio, y en centros de salud o en farmacias, ¿no? Entonces, ujú, digamos que el trauma inicial ya se había superado, ¿sí? ujú. Ahora, usted fue con una cierta ventaja para la pregunta, para contestarme la pregunta que le voy a plantear ahorita. Em, ¿Considera usted que allá este balance entre las opciones o alternativas que algunos veían como disyuntiva, pero que me parece que eran absolutamente interconectadas, entre atender a la salud, evitar la enfermedad, evitar la mortandad y la recuperación económica, en muchos países se produjeron situaciones que claramente sesgaron las respuestas de políticas públicas?
Y me parece que es el caso del Ecuador. Lo teníamos cuando en marzo, cuando arrancaba la pandemia, en Guayaquil la gente se moría, pero se estaba prepagando deuda externa que no había ninguna necesidad de pagar. Entonces estaban claras las prioridades. Acá se apostó más, o se dio más relevancia a a la economía frente a la vida humana. ¿Cómo percibió eso allá? No, a ver, creo que allá la ventaja es que estaba un gobierno progresista en el poder. Ya. Y eso sí es bastante claro mencionarlo. Eh, Creo que la inversión en salud eh, y en, y en políticas sociales creo que definitivamente marcan la diferencia, ¿no? Perdón, hay una pregunta. O sea, en ese sentido, ¿usted afirmaría que en España no estaba sucediendo lo que sucedía en Alemania o en Gran Bretaña, en los cuales em, en los últimos 5 años, desde mediados de la segunda década de este siglo, había comenzado una acelerada privatización y retirada del Estado de los servicios públicos, en particular de salud? Sí, y a ver, lo que pasa es que hay que ir un poco más atrás, ¿no? España en el 2008, los efectos de la crisis en Son España brutales. son brutales. Ujú. Y el hecho de que haya estado en el poder un gobierno de derecha como del Partido Popular implicó toda una serie de políticas ortodoxas que iban hacia la privatización, más bien. Ujú. Entonces, obviamente ese debilitamiento del Estado o en los servicios públicos no se vuelven a recuperar. O sea, Ujú. yo estoy convencido de que todo lo que el neoliberalismo o las políticas neoliberales han realizado no se van a volver a recuperar, pero al menos en el poder un gobierno socialista o un gobierno, digamos, progresista, eh, logra que es una mayor inversión. De hecho, el gobierno en España logró fondos europeos Ujú. para la recuperación post Ujú. pandemia, ¿no? Y Ujú. una cantidad bastante onerosa, bastante grande. Perdón, pero ahí no sé, yo juzgo desde acá por lo que veía yo en las noticias y sigo los procesos europeos, y es un tema que le iba a preguntar luego, o sea, ¿en qué medida la Unión Europea fue reactiva y estuvo ágil? Yo conversaba el otro día en un foro, en el curso de postdoctorado de Michel Levy, acá en la universidad, eh, a un profesor alemán. Yo le planteé esto, o sea, yo pude ver en prensa como CNN, como o la BBC, la Deutsche Welle, que en aeropuertos, en puertos europeos y asiáticos, se disputaban los respiradores, se disputaban las mascarillas, los antibióticos, etcétera, porque muchísimos países europeos dependían de abastecimiento externo de todos esos elementos que eran cruciales. Entonces, si eso no era una pandemia y sálvese quien pueda, entonces no aparecía haber una respuesta coherente y rápida de la integración europea, primer elemento. Lo que me contestó, no tanto el profesor, sino otro colega que estaba allí, europeo, es que sí, efectivamente eso ocurrió, pero en las 3, 4 semanas, pero al un mes ya se acordaron respuestas. Entonces ahí venía la pregunta. Em, Eso fue más una iniciativa, yo diría, exagerando un poco, de la presidenta del BCE, que dijo, se dio cuenta de la magnitud de la pandemia y dijo, aquí hay que emitir euros y ponerlos en las manos de los gobiernos para que puedan asistir a sus poblaciones. Entonces, no fue tanto una am, iniciativa, una creatividad del gobierno español, sino una política que le venía desde Bruselas. ¿Cómo le ve? Puede ser, pero sí es claro que los gobiernos más poderosos, digamos, algunos gobiernos poderosos en el contexto de la Unión Europea presionaron para la asignación de estos Así fondos. es. En este caso puntual, España, Italia
incluso en ese tiempo también Angela Merkel al mando de Alemania fueron los que presionaron también por la asignación de estos fondos. Y aquí vuelve nuevamente el tema de la lucha política, porque mientras el gobierno gestionaba esta situación de los fondos, la emisión de los fondos de recuperación post-COVID, la derecha tradicional conservadora iba a los diálogos atrás en la Unión Europea a boicotear la entrega de esos fondos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente creo que no es una responsabilidad o un mérito exclusivo del gobierno español, pero sí creo que el gobierno, España es la cuarta economía europea, entonces creo que sí su presión en la Unión Europea sí fue sustancial para conseguir. Ahora, usted mencionó el tema de la crisis del 2008 y su impacto particularmente en España, en todo el sur de Europa, que desató una crisis pavorosa. Y que eso es muy importante destacarlo por España porque produjo una emigración masiva, pero que a los 5 años ya comenzó a revertirse completamente y entiendo que ya se revertió completamente. Entonces, la pregunta sería, en ese contexto, ¿cuál fue el impacto de la pandemia en el empleo en España? Nuevamente voy hacia la crisis del 2008, porque recuperar la economía o los efectos de las políticas aplicadas en el 2008 para superar la crisis fueron devastadoras. Es decir, en España en la crisis del 2008 se llegó hasta el 20% de desempleo. Entonces, superar esas crisis, bueno, para nosotros los latinoamericanos esas son cifras, son un chiste, ¿no? Es decir, para nosotros el 30% de empleo digno y el 70% de empleo y de desempleo. Entonces, digamos, hablar del 20% es un chiste. Pero en el contexto europeo, 20% es extremadamente alto. Y en este momento, gracias a estas políticas, digamos, progresistas, no quiero pronunciarme a favor del gobierno o de la coalición que está en el gobierno, pero sí creo que favorecieron una recuperación del empleo. Pero también el contexto político que implica tener un gobierno de coalición. Y yo creo que en esto sí me gustaría ser claro que desde mi punto de vista, muchas de las políticas sociales que ha implementado este gobierno en temas del empleo y en otros temas sociales no se hubiesen conseguido sin la presencia de socios en el gobierno, sin la presión de fuerzas más hacia la izquierda, que estando el Partido Socialista Obrero Español gobernando en solitario. Y así se logra aprobar una reforma laboral que ha tenido resultados favorables, que no es la respuesta que todas las fuerzas progresistas esperaban, es decir, esperaban una reforma laboral mucho más radical, pero que al menos ha podido contener el desempleo, ha bajado el desempleo al 12%, hay tasas de una reducción bastante considerable del empleo temporal, ¿no? Entonces, creo que gracias a estas políticas, se ha ido superando el tema del desempleo, ¿no? Ahora, eso, ¿cómo impactó sobre los sectores en los cuales nuestros migrantes ecuatorianos, Madrid, Valencia, Murcia, Barcelona, están fundamentalmente situados? A ver, yo creo que no ha afectado mucho, o sea, es decir, igual que todo el mundo, es decir, los efectos de la pandemia son globales y no podemos dejarlos de lado y decir que aquí no pasó nada. Creo que
sin lugar a duda afectaron a mucha población migrante, pero creo que una demostración de que la migración es un fenómeno que va a continuar pese a estas dificultades en el contexto ibérico, es que hay una gran oleada de migración africana hacia España. Ujú, Intentos desesperados ujú, de ujú. llegar a costas, a Ceuta y Melilla, o cruzarse en Mediterráneo. pateras, Ujú, etcétera. Ajá. ujú. Vea, ahora, pero ahí me parece bien interesante. Usted señaló antes esta significativa reducción de la tasa de desempleo, sobre todo entre los jóvenes, es muy, muy importante porque era muchísimo más alta. Em, Hay muchos autores latinoamericanos que han señalado esto de que la pandemia desnudó brutalmente la verdad en términos de que a pesar de índices macroeconómicos y todos que aparentemente daban una dinámica mucho más exitosa a países como Colombia, como Chile, como incluso algunos hablaban de Brasil, Perú, algunos también lo decían. En la práctica, la pandemia mostró brutalmente que entre el 30 y el 40% del empleo es realmente empleo completo, decente, con garantías, con contratos, etcétera. El 60 o el 70% en los diferentes países es informal, autoempleo, estrategias de supervivencia, etcétera, etcétera. Pero, y aquí viene la pregunta, también me parece que en los países europeos, Italia, España, incluso la propia Alemania, se descubrió con esto que había un amplio sector de informalidad, claro, con diferencias grandes con respecto a acá, por mayores niveles de capacitación, mayor acceso a recursos financieros, por ejemplo, pero que también tienen o sea, el empleo en empresas formales, grandes, medianas, es una fracción pequeña. ¿Cómo le vio ustedes? Sí, sí, indudablemente. Lo que pasa es que allá también la institucionalidad se refleja en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, allá los autónomos, que serían más o menos Ujú, como los informales de aquí, están también regulados en la economía española, ¿no? Es ujú, decir, no puede decirse que un autónomo es un desempleado, ujú, porque el Estado primero aporta impuestos, el Estado regula la actividad de los autónomos, entonces digamos que es partiendo del contexto institucional es diferente, ¿no? O sea, ujú, sí, hay una diferencia brutal. Pero no se puede decir tampoco que no sucede, es decir, allá el empleo en negro, como se conoce, es también claro. Y generalmente lo ocupan los migrantes, y los ujú, migrantes africanos con mucho más cantidad, ¿no? ujú. Ahora, en ese sentido y desde otra dimensión, ¿usted cree que la pandemia y sobre todo la guerra en Ucrania aumentó la xenofobia también en España? Eh, A ver, yo creo que sí, yo creo que sobre todo evidencia un fenómeno, ¿no? Y algo que también llegó al debate público, ¿no? Es decir, la apertura que tuvo España Ujú, hacia la migración ujú, ucraniana ujú, fue diferente a la apertura que tiene España a la migración latinoamericana, y mucho más a la migración africana. ujú, ¿Sí? La ventaja de los latinoamericanos es que hablamos del mismo idioma, ¿no? ujú. Y que de alguna forma digamos, Tenemos más similitudes culturales. exacto, pero la población africana llega en unas situaciones lamentables, huyendo de Ujú, conflictos gravísimos, ujú. en condiciones terribles. Entonces sí hay... ¿Cuál es la posición de España frente a este tema que es un talón de Aquiles de la Unión Europea, la imposibilidad de generar una política migratoria común verdaderamente tal? Lo que pasa es que ahí creo que el tema viene del contexto europeo en realidad. O Ujú, sea, creo que Europa ha sido incapaz de ujú, solucionar ese ujú, tema, ¿no? Fíjese en el caso puntual de la migración africana, lo que hace España en este momento, que ha sido ampliamente cuestionado desde todas las fuerzas políticas, incluso las de derecha, el gobierno pacta con el gobierno, o acuerda con el gobierno del Reino de Marruecos, ujú,
¿sí? Con el propósito de controlar las fronteras de Ceuta y Melilla, de la migración, un acuerdo sobre el tema tan complejo y tan Saharaui. delicado como el Sahara Occidental. Pero no fue una cosa parecida al chantaje que hace Turquía a la Unión Europea. Aquí lo hizo Marruecos. Es así, es así. De hecho, de hecho, muchas acusaciones al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, eran esas. O sea, está usted cediendo al chantaje que le está haciendo a Marruecos. Porque adicionalmente, cuando España tiene una determinada postura que era recibir al líder del Frente Polisario en un centro de salud que además es un derecho humano, el Reino de Marruecos abre las fronteras y deja pasar un montón de migrantes, ¿no? Entonces es un chantaje permanente de Marruecos, y España y Europa no saben cómo controlarla, porque hay que decirlo que Ceuta y Melilla son las fronteras de Europa, ¿no? No, pues se me van a quedar un montón de preguntas. Tal vez algún rato podemos tener otra, pero le preguntaría una cuestión. Frente al tema de los impactos de la pandemia en la educación superior, ¿qué percibió usted? ¿Cuál fue sus sensaciones, las que conversaba con sus compañeros, con sus profesores? ¿Se evalúa bien el paso al uso de plataformas virtuales? ¿Cómo vio eso? Sí, yo creo que sí, evidentemente hay una proliferación, como ocurrió en todas partes del mundo, del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pero creo que en el mismo tenor de la necesidad urgente de normalización de la economía, también estaba el sector universitario. De hecho, todas las clases eran presenciales, muy ocasionalmente fueron clases virtuales, y por lo menos de lo que yo conozco, todo el sector universitario en Madrid, en Barcelona, en Oviedo, que son lugares donde tenía un poco contactos, ya estaban en clases presenciales, ¿no? ¿No cree también que eso aceleró esta escapada, esta oleada de las universidades españolas internacionalizándose hacia América Latina para tratar de aprovechar la situación también? Sí, pero ese es un fenómeno, me parece, que ya se vivió Antes. desde hace mucho tiempo. Es decir, por ejemplo, universidades, bueno, no sé si es conveniente decir el nombre, tomando en cuenta que somos una universidad, pero este fenómeno ya viene presentándose desde hace mucho tiempo, y universidades que incluso tienen una cuestionable calidad académica, ¿no? Yeah. Ahora, para terminar con lo de la Unión Europea, sobre todo luego que se produce la invasión rusa a Ucrania, ¿cómo vio usted la reacción de la población? O sea, efectivamente como una violación del derecho internacional, que no es distinta de la que hubo cuando se acabó con el régimen de Gaddafi en Libia en forma brutal. ¿Cómo vio usted esa percepción? En la población había una reacción diferente a lo que pasaba en la opinión pública, en los medios de comunicación, en el debate político. El ciudadano común, de lo que yo pude conversar y escuché en muchas conversaciones, era prácticamente son lo mismo. Tanto Ucrania como Rusia tienen estos problemas, y ellos mismos han ocasionado, cada uno persigue sus propios intereses geopolíticos y todo esto, ¿no? En la opinión pública, como digo, en medios de comunicación, en el debate político, sí era un alineamiento hacia la postura ucraniana, ¿no? Eso sí era evidente. Pero ¿usted cree, por ejemplo, ahí que los medios públicos también se dio una convergencia de medios públicos, privados, estatales, hacia una posición, usted lo dice en forma bondadosa, hacia la posición ucraniana? Yo digo a la posición norteamericana directamente. Sí, en efecto. Sí, lo que pasa es que eso nos lleva a otros debates. Por ejemplo, el hecho de que la reunión de la OTAN se haya realizado hace un mes en Madrid,
y que España se haya alineado bajando la cabeza a la posición norteamericana, por ejemplo, en la asignación de presupuesto o la ampliación del presupuesto militar en presupuesto nacional, pues evidencia que hay un alineamiento y también hay un cuestionamiento de las fuerzas políticas y también de la población, porque en una ciudad pequeña como la que yo estuve, que es Valladolid, a 2 horas de Madrid, hubieron marchas en contra de la OTAN, de la presencia de la OTAN, y eso que Valladolid, que es parte de la comunidad autónoma de Castilla y León, es tradicionalmente de derecha, tradicionalmente conservadora. A pesar de eso, había marchas. Entonces, hay cosas que sí molestan a la población, como esto de ser partícipes de una tendencia hacia la militarización tan cruda como la que se planteó en esta reunión de la OTAN, ¿no? Yeah. Y ahí, pero usted percibe que hubo cambios, pudo percibir cambios entre la posición desde el 14 de febrero para acá, digamos, y luego 2 meses más tarde, ya en junio, julio y en los últimos meses, la que aparentemente algunos medios han señalado se da, por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Italia también, en el sentido de como una fatiga del tema, y sobre todo, y ahí pasemos para el último tema que le voy a molestar en esta ocasión, el tema de la crisis energética, de la elevación brutal de los costos de gasolina, gas, electricidad, etcétera. Sí. Hay un cansancio del tema también en España. De hecho, eh, el tiempo de asignación a en los medios de comunicación hacia el tema de la guerra es cada vez menor. Y más bien se concentran en este tipo de temas que son los efectos de la guerra en la economía, en el tema energético. Y ahí yo digo que en realidad el problema energético no surge con la guerra, Claro. con la guerra en Ucrania. O sea, y la población lo tiene absolutamente claro, a pesar de que el gobierno ha mantenido esa retórica. ¿Dónde se origina el problema español? El problema es básicamente un tema, tiene dos de la orígenes. sequía No, tiene dos orígenes. El uno es la política energética europea. Ya. Es decir, Europa tiene una política europea sobre los costos de la energía. Por poner un caso, no voy a decir porcentajes, pero la mayor cantidad de producción energética española viene de fuentes hidroeléctricas, Ya. ¿ya? Y la menor cantidad de origen energético es con el gas. No tienen un peso relevante la atómica. No, tienen, pero no, el mayor es Ya. hidráulico, ¿no? Ya. Entonces, gracias a estas políticas de la Unión Europea, el costo de la energía se valora por el costo del mayor precio, que es el gas, ¿no? Ya. Entonces, obviamente, ese Eso jala costo para arriba todos los precios. exactamente, entonces desnaturaliza todo el mercado. Ujú. Luego está el otro tema, que es el hecho de que a partir de las políticas neoliberales de la época del PP, se privatizaron empresas eléctricas nacionales, ¿no? Y países, por ejemplo, conservadores como Francia, como Italia, ellos han mantenido y han utilizado las empresas eléctricas para precisamente pujar hacia abajo los precios, ¿no? Eso no sucedió en España. Y pese a que España consiguió un acuerdo para que se libere de esta política a los dos países ibéricos, porque son los dos países ibéricos, cuentan con las mismas características geográficas y la misma
las mismas fuentes naturales de energía. Entonces, este problema viene desde hace mucho tiempo. O sea, el incremento, si bien es cierto, a partir de la guerra ha crecido enormemente. Brutal, era pero ya venía desde antes. Pero venía desde antes. Yo, por ejemplo, empecé pagando en un departamento que compartía con 3 estudiantes $30 en el mes de septiembre y terminé pagando los últimos días de invierno hasta 90 euros al mes. Tríplico. Ajá. Entonces, hay todo un problema. El problema energético realmente es bastante amplio, bastante complejo y sobre todo también refleja el origen de la naturaleza de la economía española, porque la fuerza que tienen los lobbies energéticos y financieros es enorme. Para finalizar este tema, sí quisiera puntualizar que en este momento el gobierno ha anunciado impuestos a las ganancias extraordinarias de las empresas financieras y de los bancos y de las empresas energéticas. No han logrado bloquear estos lobbies energéticos. Es que el lobby es tan enorme que hay toda una campaña enorme en los medios de comunicación para tratar de contrarrestar esto, pero el Partido Socialista se ha visto en la necesidad de ir hacia esa postura, desde mi punto de vista, por la presión electoral que surgen los socios de gobierno, que ellos desde hace mucho tiempo planteaban la necesidad de que se pongan impuestos a estas ganancias extraordinarias. Entonces me parece que el origen de esta medida es más bien electoral. Y para terminar con este mismo tema, ¿en qué magnitud estos impactos del conflicto en Ucrania y sobre todo sobre el gas, sobre la energía, han provocado un aumento inflacionario importante en España? Eso sí es considerable. De hecho, ese es el mayor problema gubernamental. Los precios evidentemente se han trepado a niveles preocupantes. El costo de la gasolina, el incremento de la gasolina ha generado también claro, un mayor impacto en la inflación. Las compras, la gente lo nota permanentemente. O sea, cuando llegué, por ejemplo, costaba unas lonchas de queso €1, €1.20, y se terminó pagando €2, ¿no? Entonces, y eso en cosas pequeñas, pero si uno ve eso a escala, el impacto es bastante grande, ¿no? Pero eso no cree usted que pueda llevar, y ahí bien volvemos para terminar con la política una vez más, la presión es para que haya elecciones, por ejemplo, si es que hay un descontento creciente en la población de los sectores que apuesten a ganar en el nuevo escenario. Sí, la derecha le apuesta a eso, o sea, le apuesta a la presión para que el gobierno adelante elecciones. El gobierno ha sido claro en decir que no va a adelantar las elecciones y que va a dar curso normal al periodo, que en el 2023 ya tendría que convocarse a nuevas elecciones. Entonces me parece que lo que habría que esperar es qué impactos tienen estas nuevas medidas que ha anunciado, que no son solo los impuestos a las energéticas y a los bancos, qué efectos tendrán todo este paquete de medidas en la población. Yo creo que eso dependerá mucho de lo que suceda en España en el futuro. Muy bien, muchas gracias, estimado Fernando, por su comparecencia y su aceptación de dialogar. Creo que de este estilo es el programa y creo que nos da elementos para reflexión, para profundización, para ampliación. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, Marco. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.